comenzó con una idea de Guillermo Moreno. Él tenía una idea de hacer un juego que trataba sobre bullying. Era un proyecto muy personal. Por parte de Guillermo había muchas referencias a aspectos de su vida. Su fuente de inspiración fue una experiencia personal, no tanto suya como de una sobrina suya o de una prima suya. De hecho, Sally, que es la protagonista del juego, toma el nombre de ella. Y nos parecía algo que tenía un carácter y algo que realmente sonaba dentro de Tequila. Hay similitudes con Rain por el personaje, es un personaje de tercera persona, es un personaje solo. No ha sido voluntario, pero sí que hay ciertos paralelismos. Una experiencia onírica, una serie de momentos que son muy reconocibles para los fans de Rain, pero tratados con una pátina, con una atmósfera y un ambiente totalmente distintos. A veces decíamos que es como Rain escrito por Stephen King. Muchas referencias de Guillermo principalmente venían de historias de Stephen King. Por ejemplo, el nombre de la escuela es Bachman, que es un seudónimo de Stephen King. El juego está ambientado en Maine. Aunque el nuestro es más inquietante que de terror puro, sí que se tomó referencias de otros juegos como Silent Hill. Hunting Grounds, por ejemplo, de Capcom, pues juegos como Inside. Como Silent Hill, un poquito también de Resident Evil, a la hora de darle una atmósfera oscura. Sí que queremos mantener una tensión en el jugador, buscando alternativas para no morir. Hay sustos, claro, obviamente. Es un ritmo pausado donde el jugador tiene que explorar el entorno, ir poco a poco descubriendo qué es lo que ha pasado, dónde está. Tiene suspense, que da mal rollo, donde hay monstruos extraños y hay misterios por resolver. Tiene una carga narrativa bastante potente, tiene 3 personajes centrales. Hombre, realmente la personaje principal es Sally, pero luego hay otros 2 que también tienen bastante peso, sobre todo su prima Emily. Ha desaparecido, entonces Sally la está buscando. Es la llamada a la aventura, ¿no? Tú lo que vas es a buscar a Emily, a salvarla. Y luego hay otro personaje también que es bastante importante, que es Caronte, la figura del abuelo de ambas, pero un poco distorsionada por la visión de Emily. Es un personaje más etéreo, es un personaje que te va a dar unas determinadas guías en el juego, te va a indicar un poco qué es lo que está pasando y cuál es sobre todo la salida. El bullying es un tema muy serio, no tiene fácil solución. Es un tema muy adulto y quisimos presentarlo de una forma muy elegante y respetuosa. Intentamos enfocar la historia en sacar la parte negativa del bullying, que veas que, oye, es que es muy fácil formar parte de toda esta nube, incluso si no haces nada, también puedes estar formando parte del bullying. Sobre todo los más jóvenes, que yo creo que les puede llegar mejor a través del videojuego que a través de cualquier otro camino. Entonces me parece una idea valiente. A nivel estético, lo que se está tomando como referencia son las películas de Laika. Todas las historias que cuenta Laika tienen una fisicalidad muy palpable. Ya sabemos que Tequila hace cosas bonitas, pero creo que sí que le estamos dando una vuelta de tuerca más a lo que Tequila solía hacer en ese sentido. A ver, hoy en día el bullying es algo que ya es 24 horas y en cualquier lugar, porque ya hemos pasado a algo ciberbullying, nos hemos actualizado, pero antes era muy común que sucediera en los colegios. Hemos cogido el colegio como escenario principal solamente por esa razón. Es un poco el foco de toda la historia de abuso que está sufriendo el personaje. El fuerte en este juego es la narrativa, que investigues pues cada pequeño detalle que te va marcando el juego, que lo leas, que vayas metiéndote cada vez más en la historia, vayas averiguando. Queremos que el jugador tenga que explorar el entorno e interactuar con él. Hay una parte narrativa muy grande en el propio entorno en sí, lo que ve el jugador. La narrativa ambiental, por ejemplo, la historia que te cuenta el escenario es tan importante como la que te va a contar la propia Sally. Trabajamos con Chris Velasco ya en Invisible Hours y los resultados fueron magníficos. No habíamos firmado contrato y el tipo al día siguiente nos manda una cosa que había grabado en el piano, lo grabó con él, o sea, se nota que está grabado desde el teléfono y que... I was just sort of instantly inspired and came up with this melody and quickly recorded it on piano. Yeah, sometimes it just comes easily like that. Sometimes I have to fight a bit more. For me, the
What makes a movie or a game scary is the anticipation of something horrible happening and not so much the jump scares and monsters everywhere. So if I can help heighten that feeling of dread, like there might be something around the corner, I think that'll really help. Hombre, yo espero por supuesto los jugadores disfruten, creo que lo van a hacer, estoy convencida. Van a disfrutar con todos los detalles y la ambientación porque la atmósfera está muy currada. Sería bueno pues que tuvieran esa pequeña miguita de tensión que estamos buscando, ¿no? Y sobre todo que al final empaticen un poco con el tema del bullying. Que paren y reflexionen sobre ese tema, porque creo que es bastante importante.